Así que lo primero de todo, pues bueno, Rafa, preséntate un poco a la gente, que te pongan en contexto de edad, cosas que te gusta hacer, a qué te Bueno, dedicas. bueno, como has dicho tú, me llamo Rafa, tengo 22 años, me lesioné con 20-21, ahora tengo 22. Me dedico a estudiar ciencias del deporte, que es una de las cosas por las que sobre todo me quería quedar bien a nivel de rodilla, porque posiblemente me haga falta estar bastante bien a nivel de dolor y todo para un posible trabajo en el futuro. Y, y eso, o sea, que hay poco más que contar. Ahora mismo trabajar, trabajo, no tengo un trabajo como tal. Ayudo un poco a mis padres en casa y tal, pero ya está. Sobre todo lo de estudiar y lo de los estudios, por lo que he dicho, como estudio ciencias del deporte, me quería quedar bien de rodilla y me quería poner en buenas manos. Vale, guay. ¿Qué te pasaba? ¿Qué lesión tenías? ¿En qué situación estabas antes de entrar al programa? ¿Qué tal Yo ocurrió? me lesioné del menisco y lo que tenía era el menisco partido por dos de las tres partes que tiene. Y al principio, pues, no sé si se habrá pasado a más gente, pero cuando me lo partí, se ve que no era mucho líquido por alrededor de la rotura, entonces no se veía y los médicos, pues, no me hicieron como tal resonancia ni nada y me dijeron que reposo. Y yo seguí, yo corro, no soy profesional, pero me gusta correr. Y entonces, pues, me dijeron el reposo, yo reposé las 2 3 semanas que me dijeron y seguí corriendo. Esa lesión se fue haciendo más grande, cada vez más grande, hasta que hubo un momento ya a los 7 8 meses de habérmelo roto por primera vez, que posiblemente era muy poco, en el que ya no salí una vez a correr y no aguanté ni te diría 1 kilómetro, porque va. Desde el metro uno me pinchaba. Cada vez que impactaba con la pierna derecha, que es donde tenía la lesión, me pinchaba. Y ahí dije, no, así no puedo seguir. Y entonces ya fui a mirármelo bien y resultaba pues eso, que tenía el menisco roto por dos de las tres partes. Y bastante tocado. Vale, vale. ¿Qué te hizo interesarte por el programa? Es decir, cuando me hablaste y demás, has dicho que tu intención era quedarte bien. Cuéntame un poco cómo era tu situación. Claro, yo quería quedarme bien. Como he dicho, estoy estudiando las ciencias del deporte. Justo este año coincidió que tenía la asignatura de readaptación. Me interesaba, yo creo que también pues porque al verte como en esa situación, ¿no? Que ya lo sabes, te interesas posiblemente más. Me interesaba, veía lo que era bueno para mí. Me salían muchas cosas de rodilla, muchas cosas de tu programa de estas de publicidad y tal. Me interesé. Y tanto por lo que escuchaba en clase, lo que miraba yo por mi cuenta y lo que me salía en redes sociales tuyo y demás, veía que era importante hacer una buena rehabilitación, tanto pre como post. Y entonces me empecé a interesar y fue cuando contacté contigo, cuando ya más o menos veía que la operación no estaba a la vuelta de la esquina, pero ya podía estar cerca, contacté contigo. Vale. Y has comentado muy bien lo del tema de que hay que estar bien antes de la operación, no solo después de la operación. Entonces, precisamente tú entraste al programa unas semanas antes para hacer ese trabajo preoperatorio. Es decir, que no, Sí, que para una lesión de menisco te tienes que preparar también para la operación y demás. claro, sinceramente, yo hasta que no veía vídeos, hasta que no me salió en clase, que creo que le pasará a mucha gente, no, trabajas preoperatorio pero por tu cuenta sin saber lo que te va a venir bien. Y tampoco, incluso ni trabajas, mucha gente directamente lo que hace es no tocar la pierna, cosa que yo he visto por cómo he visto a gente cercana a mí que se ha podido quedar de la rodilla. Y cómo parece que estoy yo ahora, que estoy la verdad es que casi mejor o mejor que al principio de lesionarme, que, que, que ese trabajo preparatorio es fundamental, porque la cantidad de masa, o sea, la pierna al principio cuando ya pasa la operación va a ser, al principio parece que es inútil,
Entonces, ese preoperatorio yo creo que a mí me vino eh, espectacular, me vino genial esa preparación preoperatoria. Claro, eso es lo que has comentado. Que una cosa es gente que se la prepara un poco por su cuenta o le mandan cosas que realmente no son útiles o incluso hay Muy gente que, genéricas. claro, o incluso hay gente que ni hace nada y se está quieto y lo que has dicho, que a ti te vino genial ese trabajo preoperatorio, ya porque te ibas mejorando las sensaciones de cómo era tu situación con la Claro, rodilla y aparte te estaba preparando para la operación. sí, efectivamente. Yo, de hecho, si no me hubieran dicho, si no me hubieran dicho que tenía un cuerpo libre por ahí, que eso como tal, me lo comentaste tú también, que eso ya no se puede controlar, a lo mejor con el preoperatorio y viendo cómo me sentía, posiblemente hubiera dicho, uy, cuidado que a lo mejor no me opero y hago como un tratamiento conservador, así muy como porque yo veía que las sensaciones mejoraban. Lo que pasa es que, claro, pues ese cuerpo libre me obligaba a pasar por la operación porque no controlas nada. Claro, eso es. O sea, para poner un poco en contexto a la gente, tú te ibas notando bien y es una situación en la que puedes decidir ya no operarte. Lo que pasa es que el tipo de rotura que concretamente tenías tú, que hay algunas roturas que se queda el cuerpo libre del menisco roto pues, por la cápsula articular y demás, te puede producir bloqueos en el futuro. Es algo que no puedes predecir, sino que en algún momento concreto te puede Me dar un puede doler bloqueo. y ahí que va. Eso es, eso es. Entonces, en ese tipo de casos, la mejor solución sí que es la operación. Si la rotura que hubieras tenido era, no lo hubiera sido un cuerpo libre, sino que estuviera, aunque esté roto, pero no está ese trocito por ahí, sí que se hubiera podido optar por el tratamiento conservador, porque si te vas notando mejor, Claro, yo hubo un momento que me lo planteé, lo que pasa es que con eso era imposible. Era, claro, era hacerlo y sí, puedes estar muy bien, pero de repente, pues, a ver, ¿por dónde sale el cuerpo libre? claro. Claro. Bueno, de todas maneras, o sea que la cosa salió bien a pesar de Sí, la operación. la cosa salió genial, yo estoy muy contento. Eso es. Entonces, vale, y luego comenzamos con el proceso de el posoperatorio. Cuéntame, ¿cómo te has sentido en el programa? Es decir, Pues, cómo te ha ayudado a ti concretamente? ¿En qué te has visto mejor? pues la verdad es que el postoperatorio me ha sorprendido. Ya iba con buenas expectativas y me ha sorprendido para bien. Al principio cuando no puedes hacer prácticamente nada, pues es que no puedes ni apoyar ni mover la pierna prácticamente, o al menos eso es lo que te dicen, eso es lo que te dicen. Yo veía que, yo qué sé, no pasaba de los 90 grados las 2 primeras semanas, pero yo estaba ahí cerca de los 90. Yo iba a un fisio y ver que hasta el propio fisio se sorprendía, dices, coño, eh, me ha valido esto para este preoperatorio y este postoperatorio que estoy haciendo desde el minuto uno, me ha valido para... Hasta el fisio se está dando cuenta que lo que estoy haciendo va muy avanzado, muy, muy bien. Me dijeron que no apoyara como tal en 6 semanas y obviamente no me ponía a andar, pero ya ese patrón de marcha que empezamos con las muletas, luego lo noté cuando a las 6 semanas me empezaron a quitar las muletas y la gente me decía que prácticamente ni cojeaba, cuando normalmente ya solo por esa tendencia, esas 6 semanas, algo cojeas. La gente me lo decía, prácticamente ni cojeas. Es como si no como si no tuviera pasado nada, porque al final en las piernas se ve, pero que sí, que iba muy bien. Y poco a poco, avanzando, avanzando, y yo ahora mismo a la gente se lo digo, yo creo que es la vez que más explosividad he tenido en las piernas. Nunca había tenido las piernas con esta explosividad. Sí, las podía haber tenido fuertes o muy resistentes, pero esa explosividad con la que salto, nunca. Nunca, yo creo que nunca. Súper, súper. Vale, entonces, claro, hay que poner en contexto que a ti te hicieron una sutura meniscal, que de ahí lo del tema de no apoyar Claro, a durante mí me varias hicieron una sutura, no semanas. me quitaron. Me hicieron sutura, entonces al principio, Claro, una sutura al final para que lo entiende la gente, son 5 o 6 meses aproximadamente de sí, recuperación. Entonces, las primeras semanas no puedes apoyar la pierna, tienes una limitación de flexión de rodilla para que la sutura cierre bien o cicatrice bien. Entonces, claro, intentábamos cumplir con los criterios del tipo de sutura que te habían hecho a ti, pero avanzando en otras muchísimas cosas que se pueden hacer, que claro. no es solamente hacer dos ejercicios típicos como se suele ver, sino que, bueno, ya lo viste No, tú, en el porque día uno sí, trabajando, sí que es verdad que
seguido con los planes que te ponen en el hospital, al final te ponen planes muy genéricos, no se adaptan. Si te ponen algo alrededor de lo que es tu lesión y de lo que ha sido tu operación, pero es muy genérico todo. No saben en qué función estás, qué dolor tienes, si lo vas a poder hacer. A lo mejor te ponen eso, tienes tanto dolor que dices, no lo puedo hacer y estás 2 semanas sin hacer nada. claro, Entonces quieras que no, que estén ahí encima tuyo y cada semana te pregunten por el dolor. Cada semana vean cómo avanzas, te pidan vídeos para ver cómo flexionas, cómo... Eso quieras que no ayuda. Y claro. mucho. Total, total. Y bueno, ¿cómo te sientes a día de hoy? Has comentado un poco, pues eso, a nivel de explosividad incluso te notas muy bien. ¿Cómo te sientes en todos los aspectos, tío? Yo me noto muy bien. Lo que he dicho, a nivel de explosividad estoy mejor que nunca. Luego, sí que es verdad que eso ya no es porque dependa del programa. A nivel de cardio he estado casi un año parado Claro, porque, claro, a nivel de cardio estoy un poco peor que cuando decidí ya parar de correr porque no, porque me dolía mucho, me tenía que operar. Sí que es verdad, pero alguna vez que he salido a correr, cuando me lo has marcado tú, eh, y ahora una vez creo que salió a correr, el hecho de que lo que me limite sea el cardio, que no me limite la rodilla como me limitaba antes, ya me parece es de estar estoy muy satisfecho porque yo ahora llego a casa y al día siguiente puedo estar con la rodilla tranquilamente, cosa que antes no hacía. Desde que claro, me pasó eso, antes no lo hacía. Yo llegaba a casa y sí, podía salir a correr. Durante la carrera no me molestaba en gran medida, así a lo grande, pero el día siguiente no podía salir a correr. Ahora sí no puedo salir a correr, es por la resistencia que tengo y porque las piernas las tengo cansadas. Pero el momento mejoré eso, sé que correría un día y al día siguiente podría salir a correr perfectamente. No, no me limita la rodilla. Y eso para mí es una satisfacción. claro. O sea, no sientes ahora mismo ningún tipo de limitación a nivel Claro, es funcional por culpa como lo de que la te he lesión que dicho, has tenido. como si no me hubiera lesionado nunca ahora mismo. Ahora mismo estoy como si no me hubiera lesionado nunca, no, no me limita, no, no se me inflama. No, antes llegaba a casa después de correr, tocaba la rodilla y estaba como dura. Tocabas una rodilla y la otra y había diferencia, estaba como durita del líquido. Y ahora llego a casa y digo, si es que la tengo igual. Me veo las dos piernas y si hay un poco de diferencia, pero las veo igual. Toda la pierna y la tengo dura. ¿Sabes? Entonces, quieras que no, pues, que tú te ves y estás contento y que tu familia te vea y que te diga que estás igual, que tus amigos te vean y que digan, coño, es que está bien. Y dices, estoy contento de cómo lo he llevado, cómo me han llevado, porque esa es otra, y que estoy muy contento con el programa. Qué guay, tío, qué guay. Porque ¿cuánto tiempo llevas ya operado? Que parece que estamos hablando como si hubiera Claro, claro, pasado 9 meses que la o gente no un se año. piense que llevo un año operado. A mí me operaron el 20 de febrero y estamos a día 30 de julio. Llevo 5 meses y 10 días operado. Eso es. O sea O sea, que, llevo nada, claro. O sea, ahora es buen momento, por ejemplo, relativamente. para pulir lo que has comentado. Pues a lo mejor, ya que puedes hacer eh, prácticamente casi de todo, ponerte a trabajar la resistencia para Claro, mejorar y ya está. sentadilla profunda hago, ya no tengo molestia de hacer sentadilla profunda. Estoy, lo que te he dicho, casi mejor o mejor que antes de empezar en el programa. Claro, no tienes ninguna limitación de No, no, nada. por ahora, en lo que es vida diaria, lo que es en el trabajo, lo que es, no he encontrado todavía ninguna limitación. Ninguna. Cosa que antes, es que es verdad que cuando me lesioné y tal, sí que no podía hacer como tal la sentadilla profunda, por ejemplo, al principio cuando me pasó eso, porque del propio líquido que había, de la inflamación que tenía la rodilla, no me dejaba pasar, porque de la misma presión me dolía la rodilla y no podía hacer esa sentadilla profunda que hago ahora, por ejemplo. Mm. Claro, No podía total, ponerme total. de rodillas en el suelo, cosa que Mm. ahora hago y hacía al poco, vamos a decirlo así, de operarme, porque relativamente todavía llevo poco, no llevo ni medio año. ¿Y cómo valorarías un poco o qué es lo que más te ha podido gustar del programa? Es decir, ¿qué cosas destacabas a ti que te han gustado más o que te dejaban a ti tranquilo a la hora de trabajar, de mejorar, de recuperarte? El hecho de ver que tienes a alguien que se preocupa por ti, de cómo vayas avanzando, cómo a final de semana ese viernes con las métricas personales veías cuánto estaba inflamada la rodilla, cómo era el dolor, cómo avanzaba, si había un momento en el que a lo mejor
por ciertos ejercicios subía un poco el dolor, por la exigencia, por cualquier cosa, si se podía inflamar. Ver cómo tienes a alguien que programando una semana, porque que la gente lo tenga claro, tampoco es un ejercicio día tras día. Tú no me mandas el ejercicio el lunes para martes, sino más o menos sí que va diariamente, pero se va programando así a la semana. Ver cómo de repente el viernes lo del cuestionario semanal me preguntaba en el programa cómo tenía la siguiente semana, que te dijera tal día no puedo entrenar o estos 2, 3 días no puedo. Que se cambiara la semana, se adaptara en cuestión de un día, que se adaptara esa semana a mí, que los vídeos, yo qué sé, a lo mejor no podía hacer lunes y martes y me tocaba hacer sábado y domingo, que ese sábado y domingo me vieran los vídeos para ver cómo avanzaba, me dieras el feedback y tal. Eso es de destacar, porque muchas veces cuando la gente dice online, online, tal, no te hacen ni caso. No, no ha sido mi caso. En mi caso he tenido una persona, un programa, en este caso todos los días o casi todos los días pendiente de mí, preguntándome cómo iba y si ha habido algún momento en el que he tardado en contestar, no, no he tardado en contestar, pero que he estado como desaparecido o cualquier cosa, 2, 3 días, se han preocupado por mí diciendo, ah, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás haciendo esto? Y tienes que no tener una persona encima tuya ayuda mucho porque si no, posiblemente lo dejarías. Hay que tener mucha disciplina para no dejarlo y yo creo que poca gente la tiene y el hecho de que haya alguien que te ayude a tener esa mentalidad para seguir, ayuda. Eso es súper importante lo que has dicho, que al final tú para recuperarte y para hacerlo de esta manera necesitas disciplina, eso es así. Sí, Pero porque además sobre tener todo a al alguien que, principio es muy fácil hacerlo, pero cuando ya te empiezas a encontrar bien, dices, bueno, hoy me lo salto, hoy no sé qué. Entonces, quieras que eso no, es, eso es. Cuando las cosas van muy mal, siempre ahí sí que estamos a tope, nos preocupamos, pero claro, cuando las cosas van bien, el ser humano empieza a aflojar y dice, uy, si ya sí, estoy sí, bien, sí, tampoco pasa nada si me salto esto, pero el, hay que tener la disciplina suficiente como para, digamos, no conformarse o no con lo que confiarse. tienes. Eso es. Y aparte, lo que has dicho, que estemos encima en el sentido de, oye, pues la persona está un poco desaparecida durante unos días, porque si por un día no contestas o algo, nosotros dejamos a la gente, porque a lo mejor, Claro, pero oye, cuando ya son 3, 4 o 2 o 3, dices, uff, a ver qué pasa aquí. claro, oye, simplemente por preguntar, oye, fulanito, ¿cómo estás, tío? ¿Ocurre algo que no estás haciendo la sesión o lo que sea? Pues no, mira, me he ido de fin de semana o me he ido un par de días de viaje y me vuelvo mañana. Ok, pues ya está. Por lo menos para saber un poco lo que le Claro, ocurre a ¿por la qué no lo persona. está haciendo? Porque puede ser o por eso o porque de repente en el último ejercicio le entró un dolor de rodilla tremendo y no lo comentó. Entonces preguntar siempre viene bien y ver cómo la gente se preocupa por ti desde desde la otra parte, desde mi parte, ayuda. Y lo Eso agradeces. es, eso es, eso es. Y has comentado el tema online, tío. Eh, Tú, para el tipo de lesión que tienes, una sutura de menisco que ha pasado por quirófano y demás, ¿para ti es un impedimento que haya sido online o ha habido algún tipo No, de problema? no, que va. De hecho, en vez de impedimento ha ayudado, porque sinceramente que tengas que ir a algún sitio. Yo, por ejemplo, habían semanas en las que a lo mejor tenía los 6 días algo que hacer, 6 de 7 días. Tener que ir esos 6 de 7 días a un sitio es más impedimento que el hecho de tenerlo online y poder ir a un gimnasio al lado de tu casa. O poder hacer ciertos ejercicios en tu casa, porque muchos que eran de movilidad los puedes hacer en casa. O sea, el ser online no es un impedimento siempre y cuando se aplique bien y en el programa yo creo que se aplica muy bien. Sí que es verdad que entiendo que la gente, por la cantidad de gente así como que les pegan el palo por internet, por así decirlo, entiendo que al principio estén un poco distantes de lo que es la rehabilitación online. Pero luego cuando lo pruebas ves enseguida, al menos en este programa, que nada de lo que te tenías pensado es así. Eso es, claro. Lo que has comentado está muy bien porque que sea online a la gente le da miedo también por una recuperación online, es como que le sorprende mucho. Y si más alguno viene de haber probado alguna cosa que no le ha ido bien, que ha sido un poco timo, Claro, o- ahí está. entonces empiezan a desconfiar. Pero justamente lo que has dicho, a nosotros, la gran mayoría de las personas, o sea,
o sea, la gran mayoría renueva o mínimo está 6 meses con nosotros en lugar de 3, porque una vez que lo empiezan a hacer, o sea, están muy contentos y se dan cuenta que es diferente a lo que se esperaban y que la cosa va más allá de enviarte unos ejercicios, sino, no, es un seguimiento, es una ¿sabes? adaptación continua, Seguimiento además una encima buena tuya. programación. Claro, claro, ahí está. Entiendo que la gente al principio está un poco distante. Y más si, por lo que has dicho tú, a lo mejor les han timado en algunas otras ocasiones o conocen a la gente que le hayan timado. Pero cuando lo pruebas, en vez de un impedimento que has comentado tú, que para mí no ha sido ni mucho menos un impedimento, de hecho ha favorecido a que yo me recupere yo creo que mejor. Porque en el trabajo del readaptador hay que estar encima, o sea, obviamente, y tú has estado encima y el programa en general ha estado encima, pero tú ejercicios puedes realizar por tu cuenta, siempre y cuando los realices bien. Para eso están los vídeos, para decir en qué tienes que mejorar. Si lo haces bien, te da feedback motivacional. Claro, para eso están los vídeos. Y no es un impedimento lo que he dicho, es ayuda a recuperarse, yo creo que hasta mejor, porque lo tienes todo mucho más a mano. Eso es, lo Pero tienes el todo, móvil lo todo a tienes mano. siempre encima para ver los ejercicios. Y el gimnasio a lo mejor lo tienes a 5 minutos de tu casa, como lejos. Eso es. Y que si por la mañana te surge algo y hay que hacer alguna adaptación para el día Lo puedes, siguiente, ese día se puede hacer, no hay problema. claro, lo puedes hacer por la tarde. Eso es. No tienes que adaptarte a una hora concreta que el readaptador que te lo hace presencial eh, tenga que ser a esa hora. O sea, no hay que pedir cita. Claro, eso es justo, justamente. Aparte, a nivel de ejercicios, que habrás comprobado que no se tiene por qué hacer todo súper perfecto, no pasa nada porque un ejercicio no te salga bien una vez, porque No, claro, mientras tú tengas en la cabeza que eso se tiene que mejorar, porque además vosotros mismos lo decís y dices cómo se puede mejorar. Yo, por ejemplo, en mi caso, había una cosa que no mejoraba, que era el valgo de rodilla, y viste que a lo mejor no era ya por el hecho de hacer mal el ejercicio, sino porque a mí me faltaba algo y me pusiste esos ejercicios modificadores para mejorar el valgo de rodilla. Y eso es otra cosa que no había comentado y ahora se me ha venido a la cabeza. Ahí está, me habías planificado una semana y de repente cambió para modificar esos ejercicios. Entonces, no va al día, pero en algunas ocasiones sí que va al día y va cambiando. eso es, eso es. Al final es, si tienes ese problema, muchas veces se te puede dar tareas extra, ejercicios extra, aunque Ahí sea está. incluso algunos en casa, pero para mejorar ciertas cosas. Cuando vas al sitio presencial tienes una hora y nadie va 5 días a un sitio presencial, No, por lo no, menos que sea personalizado. es Una mutua y imposible. todo eso sí, pero si no Sí, es es imposible. casi casi imposible. O no tienes nada que hacer, Eso o a la es, mínima que tengas un poco de... Un po- unas mínimas obligaciones, ya no puedes. Y aparte, sobre todo en los primeros meses, que no puedes ni conducir ni prácticamente moverte, es imposible porque si no tienes obligaciones, tú seguro que tus padres tienen y tus familiares también tienen o cualquiera tiene y no te pueden llevar 5 días a un sitio. total, total. Vale, pues Rafa, por último, ¿qué le dirías a alguien que esté en una situación como tú, que se esté pensando en entrar al programa, que tenga dudas, porque incluso le ha dicho el, el médico que no tiene que tener la pierna quieta o que le acaban de operar y no puede flexionar? No sé, alguien que tenga una lesión parecida a la tuya. Yo sinceramente les diría que ni se lo piensen, que si que entren al programa, si tienen la duda, que entren al programa. Si tienen al principio la duda de con 6 meses, no pasa nada, prueba con tres. Y si ves que al principio con tres va bien, ya lo amplías a los 6 meses, porque incluso ahí me diste esa opción. Yo empecé con los 6 meses ya directamente. Pero entiendo que hay gente que tenga dudas, pues tienes dudas, empieza con los tres. Y si ves que va bien, amplías a los 6. Porque con tres yo creo que para una rehabilitación de rodillas no va a dar. Es complicado, muy pocos casos. Se han dado Yo creo algunos que, casos porque ya iban un poco avanzados y era una lesión a claro, lo mejor de menisco que y no sutura ni nada, a lo y no mejor era sutura, eso es. Pero cuando hay sutura o cuando es lesión de ligamentos o de cartílagos, yo creo ese que tipo de con tres cosas. no va a dar, seguramente sean siempre 6. No confías en que mm, tienes cierta desconfianza, vale, prueba con tres y luego métete con 6. Y al médico sí, hay que hacerle caso. No digo que no haya que hacerle caso a los médicos, pero no son todos los médicos. Yo he movido la pierna desde... Me operaron el 20 y el 21 estaba moviendo la pierna, o el 22.
y no me ha pasado nada, estoy perfecto. No son solo los médicos los que saben, vosotros mismos os especializáis en rodilla, hay fisios que se especializan en rodilla y no te dicen desde minuto, no es estar parado desde minuto cero, hay que moverla. Y el médico sobre todo tiene la responsabilidad de que la operación salga bien. Y en eso va a ser el más importante, seguramente. Luego, a nivel de recuperación, yo creo, y a lo mejor me caen muchos palos de médicos por esto, Ya estoy que, acostumbrado, o sea que no pasa nada. que ahí el papel del fisio y del redactador son importantísimos. Y que tengas también dos personas como tal, porque yo creo que ahí he tenido mucha suerte, me lo miro bastante bien. He tenido tanto un redactador o un programa de redactadores como un fisio muy interesados por su trabajo y que han llevado el conocimiento a la última. Eso es fundamental. Por el simple hecho que decías tú al principio de forzar la rodilla. Yo creo que es muy importante eso y no hay que quedarse quieto. No hay que quedarse quieto. El médico te va a poner unos ejercicios genéricos. Está claro que él va a ser el que va a ver si estás perfecto ya para darte la alta, el que va a hacer la obra de arte en la operación, pero la rehabilitación no es solo eso. Es la operación. La operación es la misma operación más todo lo que lleva detrás, que es el trabajo del redactador, sobre todo al final del redactador. El final es todo el redactador. Todo, 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 todo. Hay que ponerse en manos de buena gente y no solo los buenos son los médicos, Claro. son todos. Eso es, total, súper bien explicado, la verdad, está genial. Perfecto, Rafa, pues nada, nos despedimos aquí de la gente, cortamos la llamada